Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña uno de nuestros campeones invitados, el profesor o el doctor, el funcionario, el emprendedor ideológico, don Manuel Almeida. Bienvenido. Gracias, Cristian. Gracias por tenerme por segunda vez. Muy grato poder compartir nuevamente en este espacio. Mira, primero a toda la audiencia, perdón que el podcast salió un día, típicamente sale los miércoles, va a salir un jueves. Eso fue por cuestiones de calendario. Y Manuel, la razón que te invité es que te tengo que admitir que he estado siguiendo la carrera primarista y en ambos partidos mayoritarios, he estado siguiendo la política electoral en Puerto Rico. Estoy un poquito harto ya del asunto, ¿verdad? Y de algunos de los theatrics quedan 3 semanas. Y yo decidí que ya tengo un producto donde hablo de asuntos electorales y políticos contemporáneos con Balbino, que es el Bipartismo Strikes Back. Y quería tomar una oportunidad de hablar con algunas personas sobre temas un poquito más elevados, ¿verdad? Y en el aspecto político me dije, ¿sabes qué? Tengo cosas que hablar con Manuel que quedaron pendientes en el episodio anterior y después que yo participé de un curso que tú ofreciste sobre Sócrates y la obra de Antígona de Sófocles en el centro que tú montaste. Y también sacaron una entrevista tuya en el Posantillano recientemente, donde hablabas también de uno de los 2 libros que tenemos hoy aquí en la agenda, que son Ese idiota llamado Sócrates, Teoría Política, Crítica, Democracia, y el segundo es Dirigentes y Dirigidos para leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Así que dije, bueno, vamos a tener un chat con Manuel, pero quería empezar con una reacción cuando yo hice el episodio centenario con Guillermo Guasp, que era las preguntas y contestaciones. Una de las preguntas que yo contesté era sobre cómo yo definía ser de derecha. Y tú me estabas dando feedback de las diferentes preguntas. A ti esa contestación no te gustó en particular. Me gustaría que we hash it out aquí. Claro. Pues mira, Cristian, obviamente no voy a buscar el mensaje de texto bien extenso que te envié. Lo voy a escuchar, creo que esa fue la primera de 2 partes. Sí, fue la primera. Celebrando el episodio número 100 de tu podcast, que te felicito. Es cierto que se hacen muchos podcasts, pero hacer un podcast con consistencia, con calidad de invitados, con variedad y con una calidad sostenida, ya es un reto mayor y te felicito. Y antes de contestar tu pregunta, sí quiero aprovechar, no puede faltar comentarte algo que te comenté ahorita fuera de la grabación, por darle algo de liviandad para comenzar, que haber escuchado esas 2 partes del episodio 100 me hizo descubrir que tengo un doble de voz. En Guillermo Guasp, a quien conozco de nombre, no lo conozco personalmente, creo que hemos tal vez intercambiado en alguna ocasión, pero no lo conozco, pero
lo más que me impactó al saber que escuchando esos episodios fue, yo pensaba que yo estaba contigo, cuando yo grabé con Cristian, yo no me acuerdo. Y es increíble y me consta por otros amigos que también escucharon los episodios que me decían lo mismo. Mira, Manolo, pero es que habla como tú. Así que saludo a Guillermo Guast, que ya sé, cuando necesite algún sustituto puede doblarle de mi voz. Pues mira, al respecto de, ¿verdad? Para no rebuscar el mensaje que te envié, sí recuerdo que lo que no me dio satisfacción de tu respuesta era porque acudía a unas definiciones que digamos que han sido más o menos consensuadas por el mainstream talk de las cosas políticas, de las cosas públicas, y particularmente por cierta derecha. Uh-huh. Es decir, asociar, pues digamos, automáticamente formas estatistas de política pues con la izquierda o asumir como que la cuestión de la libertad como una cuestión más estrechamente o exclusivamente de la derecha. O sea, fue como que un poco un asunto de contra, pero hemos hablado, o sea, en mi mente lo que me vino fue, pues si yo hablo con esto con Cristian, o sea, no sé por qué está acudiendo a estas maneras tan acostumbradas, digamos, consensuadas de cómo la gente habla en los medios. Y vamos, yo sé que tú participas continuamente en la discusión pública, radial, internética y demás, pero no, a mí me parece importante ser, digamos, menos osados o menos atrevidos al momento de, si lo vamos a tratar de hacer con calma, el momento de definir la cuestión de izquierda y derecha, ¿verdad? Y yo siempre que surge la oportunidad, así sea dentro del contexto de un salón de clase, o así sea dentro del contexto de múltiples conversaciones en las cuales yo he participado sobre estos temas, siempre aludo a un texto que para mí siempre es fundamental. Que me lo enviaste, sí, te lo agradezco. Eso es así. Y me refiero al libro Derecha e Izquierda de Norberto Bobbio, que para el que no conozca, pues Norberto Bobbio fue uno de los decanos de la filosofía del derecho y de la teoría política en Italia. Y un partidario en Italia de una tradición política bien peculiarmente italiana, ¿no? En la política los italianos siempre han sido, de Maquiavelo para acá, tienen sus propias cosas. A veces. Y en Italia, desde el principio del siglo XX, hay tal cosa como una tradición que se conoce como socialismo liberal. Uh-huh. Que es una posición que trata de hilvanar o conjugar planteamientos socialistas, pero con planteamientos fundamentales asociados con la libertad en sus distintas manifestaciones y capacidades. Bueno, pero nada, Bobbio tiene este libro, Izquierda y Derecha, o Derecha e Izquierda, en donde básicamente te plantea, la izquierda es este campo o esta parte del espectro político en el cual se ubican todos aquellos que en términos generales plantean que una mejor sociedad es aquella que está basada en mayor igualdad. Uh-huh. Claro, te obliga a la pregunta, ¿igualdad de qué? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿De qué cosa? Y en términos generales, históricamente, pues obviamente, particularmente a lo referente a la igualdad económica. Y eso en términos generales. Uh-huh. Porque por lo otro que tú te podrías preguntar, bueno, pero pues, ¿cómo procurar una sociedad con mayor igualdad? Y particularmente igualdad económica. Porque hay medios y formas y hay formas. Mientras que por otro lado, el ámbito de la derecha está más asociado a ese ámbito donde los individuos tienden a plantear que una mejor sociedad es aquella en donde se le da mayor rienda suelta a la libertad individual de las personas. Y que bien eso, y que si eso bien pudiera redundar en desigualdad, pues es fine. Pues so be it, ¿no? Uh-huh. O sea, que es un poquito de lo que hablamos en el último episodio también. Sí, y de hecho, y estoy definiendo, yo resisto definirlo abiertamente como lo hace Bobbio en el libro, porque Bobbio simplemente te plantea, mira, la derecha es este ámbito del espectro que plantea que una mejor sociedad es aquella que atesora la desigualdad. Uh-huh. Claro, traduciendo eso al asunto del ejercicio de la libertad de cada cual. Yo sé que en abstracto eso suena feo. O sea, y sonaría tal vez como que esta persona está ya de manera prejuiciada articulando cuál es mi posición y tal. Pues la defino de esta otra manera, ¿no? Una mejor sociedad es aquella donde se le da más espacio al libre desempeño de cada cual y que eso puede tener consecuencias que
que redunden en la disparidad, la desigualdad económica y tal, y tal, y tal. Pero decirlo de esa manera general, pues te permite abrir, digamos, un espacio bastante amplio en ambos espacios, en ambas esferas, a la izquierda y a la derecha, para plantear gradaciones. Uh-huh. En el caso de Bobbio, de una manera bien idiosincrática, bien particular, obviamente siguiendo su propia agenda particular, pues Bobbio te decía, bueno, claro, está a la izquierda, está a la derecha, y pues se hace entre medio pues un espacio de centro. Y eso pues podría plantearse como una posición pues que combina o conjuga políticas o planteamientos de la izquierda con planteamientos que vengan de la derecha y tal y tal. Y eso podría ser el caso, pero Bobbio plantea entonces que se abre la posibilidad de lo que son fuerzas de centro izquierda o centro derecha. Y lo que es bien idiosincrático de Bobbio es que Bobbio te plantea pues, ¿qué implica ser de centro izquierda? Pues Bobbio te dice, pues, tú favorecer una sociedad que es más igualitaria en términos económicos. Él era de izquierda también, ¿verdad? De esta izquierda particular. Esa izquierda era lo que se conocería en Inglaterra como los fabianos. No. ¿O son bien diferentes? No, más conservadores. O más conservadores. O sea, algo yo. Ahí voy. Porque te hago mira, la dificultad que yo tuve con la contestación es que a mí me frustra un poco la idea de que estamos tratando de polarizar literalmente en el sentido de norte y sur, ¿verdad? Si tú eres de derecha, ya yo tengo que incluirle una cantidad de propuestas programáticas a ese polo, y si eres de izquierda, y yo creo que hay mayor variedad. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, algo que tú dijiste, se presume que pues derecha le da más valor a la libertad de los individuos, etc. Eso es algo libertario. Pero la derecha para mí no es en esa línea. En la derecha para mí es un enfoque ya del orden. Ya vamos a quitarnos la idea del individuo racinado, perfectamente racional, etcétera, y ya estamos en colectivo. Ok, ¿qué necesita ese colectivo para prosperar? Y mi visión es que la derecha te contesta, te da una visión derechista, te dice orden y unas líneas claras de autoridad. ¿Que va a haber libertad dentro de ese orden? Claro. Pero se tienen que contestar ciertas preguntas. ¿Tú tienes esa libertad? ¿Para qué? Y tú vas a tener esa libertad, ¿cómo se preserva? ¿Con instituciones intermedias o con una línea directa o una línea estatista, verdad? Yo creo que hoy en día tú puedes tener una derecha que incluye a un conservador social, que puede incluir ciertas vertientes de los libertarios, que puede incluir liberales económicos, pero hasta cierto punto, porque al final del día todos esos grupos tienen que estar de acuerdo en una eminencia en términos de jerarquía del orden y de cierta autoridad social que es reconocida, de que no puede ser un salpa afuera. Y esa era la visión que yo estaba tratando de comunicar. Pues fíjate. Porque para mí ser de derecha no es lo mismo que ser conservador. No, claro. Y eso, de hecho, porque soy conservador. Deberíamos hablar de eso un poquito. Ajá. Pero, y vamos a llegar ahí nuevamente. Pero para terminar lo que estás diciendo, pues, voy a lo que te plantea es, mira, ser de centro izquierda y centro derecha, ¿cuál es el denominador común? Es decir, ¿qué es lo que fundamenta el ser centro previo al guión que posteriormente se le seguiría, ser de izquierda o de derecha? Pues que tú busques una sociedad más liberal en términos económicos y más desigual, o una sociedad más igualitaria en términos económicos, tú adoptas o tú procuras eso a través del ordenamiento democrático liberal, a través del Estado de Derecho. Eso es lo que decía Bobbio. Sí. Y eso es lo que te permite, bueno, uno, que no matizas demasiado, porque si tú especificas mucho, pones muchos requisitos para tener una posición, pues nunca vamos a llegar a ningún lado, más allá de preciosismos discursivos y qué sé yo. ¿En quién se sienta en qué lado del banco, básicamente? Y por otro lado, pero también te permite, pues, tú poder articular eso que tú estás planteando, que es la complejidad de otras posiciones al respecto de otras cosas. Pero también te permite, pues, tú decir, mira, de manera tal que pues, tú tienes la situación paradójica en la cual tú puedes tener dos polos opuestos que
paradójicamente se conectan, se asumen, por ejemplo, digamos, pues, formas políticas y liberales. Porque tú puedes procurar una sociedad supremamente igualitaria en términos económicos o supremamente desigual en términos económicos sin tener que usar los medios democráticos liberales, sin tener que respetar un Estado de Derecho con unas ciertas concesiones de determinados derechos a todos por igual y tal y tal. O sea, digamos, pues, qué sé yo, piensen en el nazifascismo por un lado y en el sovietismo ruso por otro. O sea, así a modo arquetípico, obviamente. O sea, que es lo que es un poco lo que te permite eso. Y entonces, comentando lo que tú añades ahora, pues claro, o sea, las subjetividades en general son complejas y contingentes y cambiantes. Las subjetividades políticas, pues también le operan esa misma lógica. Y tú puedes, digamos, suscribir una perspectiva particular al respecto de, digamos, los arreglos o los acuerdos económicos sociales en sociedad y combinarla con una perspectiva particular, distinta al respecto de tu concepción moral o tus gustos culturales o qué formas políticas tú favoreces, ¿no? O sea, yo no recuerdo si yo habré hecho referencia a este autor en la primera entrevista que tuvimos, pero un sociólogo, un teórico social norteamericano en los 70 plantea en una entrevista algo así como que, pues mira, a mí me pasan preguntando qué yo soy políticamente hablando o cómo yo me identifico. Y por si acaso hago referencia al intelectual Daniel Bell. Y él dice, pues yo económicamente soy socialista. Dice, políticamente soy demócrata y culturalmente soy conservador. Y claro, cuando él decía culturalmente soy conservador, no se refería a que era particularmente religioso, o se refería a que, pues, en términos de las formas culturales, pues tal vez no estaba con la onda postmoderna, no estaba con el arte pop del momento, estaba, qué sé yo, sus gustos y preferencias estaban más acordadas, digamos, hasta el arte de las vanguardias de principios del siglo XX o lo que fuese, o sea, es decir, y eso, en honor a la verdad, todos nosotros operamos así, es decir, las subjetividades nuestras son, o pueden ser, bien complejas. Y creo que hay una dificultad en que, como el paradigma occidental es, en términos políticos, la democracia republicana, ¿verdad? La democracia representativa y liberalismo económico, en realidad, pues hay que... La única razón que la batalla cultural, desde el punto de vista si eres liberal, libertino, si eres conservador, es relevante es porque no se están discutiendo esos otros dos polos, porque hay una discusión sobre ello, pero ya nosotros no vivimos en un mundo donde hay una discusión abierta de cuál, en términos políticos y en términos económicos, pues cuál es el orden que impera, ¿verdad? Porque hasta China tiene una economía de mercado. Ahora, su sistema no es liberal, no es democrático, pero aparte de ese tipo de régimen que es la excepción que prueba la regla, el resto del mundo dice, no, estos modos son los que van a utilizar, así que se ha convertido hasta cierto punto el parque donde tú juegas el juego. Y lo que estás jugando es ya asuntos puramente sociales. Eso quizás se está reabriendo ahora, ¿verdad? Posiblemente por el ascenso de China. Pero yo lo que digo es, ojo, porque hay que ver cómo tú estás organizando el parque como tal. Y ahí yo creo que yo me veo más de derecha en el sentido de que, pues, no necesariamente un orden funcional y productivo. Uno donde todo el mundo hace lo que le dé la gana. Sí, pero fíjate, yo ahora, o sea, rememorando, cuando escuché la respuesta, es que el saborcito que me dio cuando tú respondiste esa pregunta era... O sea, lo que provocó mi reacción fue... Porque yo lo definí como... La pregunta es ¿qué estás dispuesto a hacer versus qué quieres hacer? O sea, se puede del punto de estado. vista. Pueden decir personas con nombres y apellidos. Sí. Porque, o sea, es decir, cuando... O sea, es no llegar al punto en como, por ejemplo, te diría una figura pública nuestra como Joan Rodríguez Bebe. Okay. O como te diría un intelectual reciente de cierta nueva derecha en Argentina como Agustín Laje. O como te diría en los últimos 20 años para acá alguien como Lita Vida Colón,
que porque de momento tú ves la mano del Estado operando, eso es socialismo. O sea, y eso, aquellos que escuchamos por disciplina, la radio y el análisis y la cosa, pues a veces escuchamos cómo la gente abusa de las palabras y los conceptos, porque no toda intervención del Estado implica implica socialismo. Oye, Sí, no, eso tiene una definición bastante clara. Sí, Que ¿cómo? De la misma manera, la carencia o falta de Estado y la defensa de la libertad de los individuos no tiene por qué necesariamente implicar un régimen que uno pensaría asociado a la derecha. O sea, aparte de que es faltarle, no tanto faltarle respeto, bueno, sí un poco a la historia de los conceptos y las ideas. Es decir, socialismo en términos generales implica una redistribución de la riqueza. Sí, y quién controla el capital. Sí, entonces, y claro, quizás la razón por la cual me reaccioné y te escribí es porque, claro, yo sé que cuando lo plantea en ciertos medios alguien como Agustín Laje o en sus libros, en sus intervenciones públicas o cuando lo hacen políticos del patio, pues claro, yo sé que detrás de eso pues hay una agenda precisamente de adjudicar unas cosas para echar para echar a su favor la correlación de fuerzas en el asunto. Pues si tú insistes tanto en que un mero asomo de política redistributiva desde el Estado es socialismo, pues yo sé que yo sé lo que tú estás haciendo. Tú estás tratando de empujar los parámetros de lo concebible como izquierda y derecha pues a tu favor, a la derecha en este caso, ¿no? Y un poco era eso mi reacción. Es como que no, vamos a respetar un poquito más los conceptos. O si vamos a hacer política, pues vamos a admitirlo, ¿no? Pero por ahí va un poco mi reacción. Además de que también, digamos, cuando yo defiendo mucho a Bobbio y estos planteamientos, es porque por mucho tiempo a mí me he sentado un poco mal el que ciertos grupos, aquí hablo ya en términos particulares míos, de que ciertos grupos del ámbito de la izquierda pretendían monopolizar lo que debería haber implicado ser la izquierda. Okay. O si tú no suscribes X, Y, Z. Profundiza eso un poco más. No, decir que si tú, digamos que si tú no planteas, o sea, por un marxismo, para ciertos marxistas clásicos, si tú no planteas la abolición de la propiedad privada de los medios de producción como un fin necesario, pues ya tú no eres de izquierda, digamos. Y tú podrías decir, bueno, pues tal vez no eres marxista, en el sentido clásico. Sí. Pero el marxismo o sea, nunca lo ha hecho, pero tampoco tiene por qué pretender abarcar todo lo que debería implicarse el de izquierda, ¿no? Y pues esto que te planteo, pues es una forma, digamos, mucho más modesta, mucho más humilde, que hace espacio a una mayor amplitud de posiciones dentro de eso que pues, por costumbre llamamos en singular la izquierda o la derecha y tal. Sí, fíjate, hay una... Para ir ya entrando un poco a lo que es los libros que traímos hoy, mover un poco la discusión. Sí. Vamos a empezar con el libro de Sócrates, que se titula Ese idiota llamado Sócrates, Teoría Política, Crítica y Democracia. ¿Cuándo fue que tú escribiste este libro? Ese libro, o librito, porque digo librito por la brevedad, literalmente, del texto. Bueno, yo no he publicado ninguno, así que para mí está... recoge 3 ensayos, 3 artículos que se publicaron primero por separado, aunque realmente la preocupación subyacente es compartida. Uno de los artículos que sirve un poco como introducción al texto es una puesta en entredicho o una revisión crítica de la democracia liberal contemporánea desde la óptica de algunas de las implicaciones de la democracia en su experiencia originaria en la Atenas clásica. En la Atenas clásica entre el 508 al 323 antes de nuestra era, antes de Cristo. Entonces, dos textos que compartí esa preocupación de poner o revisar críticamente o poner en entredicho la democracia contemporánea a raíz de la de los antiguos, pero también tratando de manera crítica, digamos,
la figura de Sócrates. Porque un poco jugaba con esta noción de que, bueno, pues a nivel popular general, pues términos cuando se piensa en los padres fundadores de la filosofía o el pensamiento occidental, pues tú piensas en Sócrates, en Platón, en Aristóteles. Pero ellos no son muy... Entonces, pues claro, lo interesante es que pues, tú, sin jugar mucho, pues tú te das cuenta, pues estas tres figuras que son reconocidas y merecidamente por un standing particular en la influencia que tiene la cultura occidental, pues fueron a la misma vez por lo menos dos de los tres, fueron acérrimos enemigos brutales de la democracia. En el caso de Sócrates, y un poco por eso juego más con su figura en dos de los textos recogidos en el librito, pues the jury's still out, ¿no? O sea, dependiendo del estado de ánimo de uno cuando está leyendo los diálogos de Platón, o dependiendo qué diálogos de Platón uno lee. O si trae al Sócrates de Jenofonte. O si trae al Sócrates de Jenofonte, o si trae al Sócrates del cual se mofa Aristófanes, o si trae... O sea, dependiendo qué imagen de Sócrates tú con el cual tú bregas, pues puedes tener un Sócrates... Y el tuyo era el platónico. Ese fue el que te enfocaste. Bueno, en uno de los textos, yo leo a Sócrates más en clave platónica, en el sentido de que me acerco una vez más al notorio, conocido juicio en su contra, para insistir, ubicarme en el bando de aquellos que siempre han insistido en las claras motivaciones políticas que fundamentan lo que es la decisión de no solamente encontrar a lo culpable, sino luego decidir condenarlo a muerte. Mira, hay una... Y aquí quería hacerte la conexión un poquito a lo que era el asunto de derecha e izquierda. Porque tú en el libro dices, y te voy a leer la parte, la acción potencialmente democrática en sentido más propio resulta fugitiva, fugaz, ya que surge en cada momento en que el demos en griego es el pueblo elector, porque había pueblo que no era demos, ¿verdad? Pretende tomar en sus manos los asuntos públicos y políticos que le compete cuando cobra cuerpo concreto en reclamos de la gente, cualquiera que logra articular un proyecto común. Tú estás aquí haciendo referencia a la acción democrática según la entendemos hoy. Y tú pones ejemplos de ello podría ser una protesta, y estoy aquí acortando porque es un párrafo entero, así que estoy simplemente listando los ejemplos. Ejemplos de ellos podrían ser una protesta, desobediencia civil, piquetes y huelgas, reuniones a nivel vecinal para protestar contra el impacto ambiental adverso provocado por alguna industria, eventos revolucionarios, transgredir formas sociales y políticas. Y ahí yo encontré eso interesante porque tú lo pones como ejemplos democráticos. Si tú vas a la ciudad de Sócrates, ¿verdad? En ese periodo clásico, ellos te dirían, todos esos ejemplos son antidemocráticos. Y si tú le preguntas a una derecha estructurada hoy en día, te dirían, esos ejemplos también no solamente son desordenados, son antidemocráticos, porque en todos se implica un grupo de personas tratando de imponer su voluntad fuera de los canales reconocidos de autoridad. Y ahí es que yo quiero atarlo al concepto de derecha e izquierda y a lo que implica lo que tú discutes en el libro. Pues mira, varias cosas sobre ese pasaje que tú señalas. Ahí no puse como ejemplo, pero podría haber puesto como ejemplo la voluntad manifestada por un gran grupo abrumador de electores en una elección, a través de la votación. Que la razón por la cual no pongo ese ejemplo, que digo, es obvio, claro, pero no lo pongo porque en el contexto, cuando es la primera versión, digamos, de ese texto, yo estaba tratando de plantear, mira, insistir en que lo que nosotros hoy comúnmente llamamos democracia sin más, sin apellido, es realmente la articulación histórica que se da en el mundo moderno a partir del siglo XIX en adelante entre dos tradiciones políticas distintas, no solamente las democráticas, que es la tradición política democrática propiamente hablando, y la tradición política liberal. No liberal económica, aunque también la tradición que tiene que ver con
con la importancia del imperio de la ley, de la libertad individual. Y el liberalismo burgués de los 1800 en adelante. 1700, 1800 en adelante, eso mismo. Y pues un poco estaba tratando de decir que en términos generales, si tú desarticulas la democracia en su versión canalizada o articulada o conjugada con el liberalismo político y la experiencia del Estado de Derecho, en la medida en que la democracia implica, al pie de la letra, el ejercicio del poder por parte del pueblo, pues la democracia es esa cosa, pues como dije ahí un poco, fugaz. Y by the way, o sea, estoy citando, de hecho lo cito, creo que explícitamente, citando, haciéndome eco de unos planteamientos que hizo en los 90 y hasta el final de su vida, Sheldon Walling, uno de los papás de la teoría política en Estados Unidos y particularmente de índole crítica y de democrática radical. Y Sheldon Walling lo que te plantea es la cita que tú dices es Sheldon Walling, quien indica que vivimos en democracia sin demos, es decir, en democracias donde el demos o el pueblo no entra en escena, sino como súbdito, como ente pasivo, como mero espectador. Exacto. Entonces yo lo que hago en esos ejemplos que doy, que son, digamos, fuera de los canales acostumbrados de las urnas y demás, es haciéndome eco de los planteamientos de Walling, de que porque Walling está respondiendo a, mira, esto que llamamos democracia, no solamente es que no es una especie de managed democracy, es decir, pues, lo dice mejor que yo, democracia sin demos. Entonces, you pay lip service al demos, pero realmente la forma constitucionalizada, la forma burocratizada, administrativa, a través de la que se implementa el sistema, es una que está tan y tan amañada que no siempre, estoy aquí siendo un poquito el tonto, que no siempre responde a los intereses, digamos, de la mayoría. Y en ese sentido, pues tú tienes democracia, pero nominalmente. Pero realmente es una especie de, para usar términos clásicos, digamos una especie de oligarquía constitucional electiva, en términos prácticos. Esa es la preocupación de Walling. Entonces yo un poco diciendo, haciéndome eco de eso, pues mira, o sea, si nos fuéramos a adoptar una definición de democracia como esa, pues la democracia es en efecto fugitiva. Porque si la democracia es el ejercicio del poder por parte del pueblo, pues cuando tú tienes al pueblo actuando directamente ejerciendo ese poder, pues en situaciones fugaces, cuando se subleva, cuando hay una especie de insurrección general, una huelga bestial masiva. Cuando se desordena. Bueno, claro. Y la palabra, y es la palabra adecuada en un sentido, porque aunque se puede leer en términos peyorativos, cuando plantea la transgresión de un ordenamiento, es decir, cuando se desordena. Exacto. Yo creo que hay algo que tú mencionas, citando también a Walling, que es la democracia sin el demos requiere lo siguiente que tú dices. Cuando la política como mera gerencia repetitiva de una élite sobre un estado permanente de situación a favor de unas minorías desplaza exitosamente el antagonismo potencial de lo político. Y a mí eso me brincó a la vista, lo tenía subrayado cuando lo leí originalmente hace unos meses, porque esa queja yo creo que no surge del liberalismo burgués, surge de lo que se propone como su solución, que es el gobierno administrativo gerencial mediante burós y expertos, que son los que están cargados con tomar las decisiones técnicas complicadas de nuestra sociedad moderna y sumamente expandida, que requiere gerenciarla. No puedes, ya tú no puedes simplemente dejar que la gente haga las cosas. Tú tienes que tener gente que saben, ¿verdad? Y en esa democracia gerencial o en ese estado administrativo gerencial es que se da esa situación, ¿verdad? En otro momento, democracia era lo que la mayoría quiere, la mayoría lo va a conseguir. Te gusta o no. Y tú me puedes traer todos los white papers que te dé la gana. Lo usaremos para tabular lo que yo quiero, pero no es porque esté en un documento que escribió un PhD, eso no es ya autoritativo para nosotros. Y eso es más democrático en el sentido clásico de la palabra, ¿verdad? De que pues somos el pueblo compuesto, aquí están los que tienen la autoridad y la van a imponer mediante cuál es la mayoría, quién es el que escoge.
y se establecen diferentes rangos de cuánta mayoría se necesita. Sí, pero claro, en el caso de la antigüedad, eso estaba, digamos, alimentado por toda una organización social que permitía, porque vamos, aunque participaban directamente, muchas veces las decisiones se tomaban a partir, digamos, del criterio o el talento de oradores del momento que toman turnos en una asamblea o de figuras que eran eminentes. Sí, exacto. O sea, la democracia ateniense logra existir porque logra compaginar, satisfacer al demos, pero haciendo el espacio para el ánimo de competitividad y el agon del temperamento aristocrático. Uh-huh. Y para que tengan una idea, por ejemplo, en la Grecia antigua, si tú habías tocado una moneda en el último mes, tú no podías participar de la elección. Tenías que estar, no era el pueblo en masa, tenías que tener tierra, tenías que tener un linaje reconocido a los fundadores, o tenías que haber sido adoptado a ese linaje. Era una democracia, pero era una democracia entre aristócratas, entre personas con tierra, con cierto tiempo y espacio. No es hasta que empiezan a entrar los barcos que empiezan a liberarlo para que los que están remando puedan participar. Bueno, digamos, parte también se permite con las reformas que lleva a cabo el régimen Demosteno. De Pericles, perdóname, que permite cosas como la remuneración en la participación. Uh-huh. O sea, los cuerpos principales, no los únicos, pero los cuerpos principales de ese arreglo democrático original era la asamblea, uh-huh, en la cual podía participar cualquier ciudadano, que claro, con todas las exclusiones que eso implica, pero sí la novedad, digamos, que hace que se pueda hablar de democracia en algún sentido de esa experiencia originaria, es que se le permite plenos derechos de participación política a los hombres, aún no propietarios y no educados, o sea, punto, a todos los hombres nativos atenienses, ricos, pobres, artesano, herrero de caballo, trabajador, agrícola, lo que sea, o propietario, no importaba. Y claro, que tú tengas el derecho a algo no te habilita a poder ejercer ese derecho. De ahí que reformas como la que te remuneren por participar de la cosa pública. Que son al final. Bueno, al final no, es a mediados del siglo V. Y es que lo que pasa es que mucha gente tiende a pensar tienden a asociar como que la experiencia de gloria de la democracia ateniense con el siglo V. Y tienden un poco a ver como que la derrota de Atenas contra Esparta en la guerra del Peloponeso como una marca clara de la degeneración y la corrupción de la democracia. Sí, pero esa historiografía ya después. Pero en ese momento ellos habían tenido esa democracia aristocrática y después es que la van abriendo para permitir... Y obedecía guerra, ¿verdad? Tenían más gente que estaban armados. Así que tenías que de alguna manera integrarlo. Sí, no, claro. Todo ese tipo de dinámicas se daba. Pero lo importante es que se daban. No solamente eso, sino que después de la restitución de la democracia, luego de la derrota ateniense en la guerra de Peloponeso, Atenas pierde grandes insumos de riqueza porque pierde su pequeño imperio. Uh-huh. Y aún a pesar de eso, la democracia se radicaliza bastante y se mantiene intacta hasta 322, 323, cuando cae Atenas cae ante Filipo II y los macedonios, uh-huh, esa vuelta. Pero a lo que iba a tu pregunta ahorita a tu comentario, era que esta experiencia democrática, pues digamos que estaba enmarcada en un proceso que tenía foros de mínima educación para ser un partícipe más adepto uh-huh, de la cosa. O sea en los festivales teatrales, que, ¿verdad? Cuando uno lee las tragedias que conservamos, o las comedias, o otros tractos, pues uno ve la riqueza que hay intelectual y filosófica de esas obras, por eso las seguimos leyendo. Además de que había algo en el mismo participar de la cosa que te educaba. O sea, en eso, en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, hay acontecimientos que él cuenta de cómo
una determinada reunión de la asamblea, una mayoría allí reunida se deja llevar por la oratoria así, toda florida y toda rimbombante, y meten las patas, tienen Van para campañas, Sicilia, campañas militares desastrosas, y después se vuelven a reunir luego de esos acontecimientos en asamblea. Y tú vas a los ciudadanos, bueno, pues metimos las patas, nos dejamos llevar. Pues, pero, de hecho, tranquilo, el tipo que nos dejó llevar, ya lo exiliamos, le quitamos toda su tierra. Pero son experiencias de educación. Sí. O sea, realmente, ¿no? Sí, que hay un elemento formativo. Sí, en la misma participación. En la participación, y hay unas expectativas que son que después cuando entra Sócrates a la escena, pues la empieza a... Discúlpame, y por eso es que yo digo que porque la tecnocracia, tal como la conocemos, es moderna, es relativamente reciente, los últimos 40, 50 años para acá, más o menos, un poco más. Pero el ánimo que está detrás del pensamiento tecnocrático es el ánimo de Platón. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno esté en manos, en potencia, de una mayoría que no sabe lo que tiene, digo, de tu perspectiva, que no sabe lo que tiene entre manos, o que no es sabia, o que no tiene estos determinados requisitos para cualificarla como que es competente para tomar estas decisiones? Y en ese sentido, como decía Hannah Arendt, pues sí, la democracia es el gobierno donde la democracia de los antiguos es un gobierno donde manda la doxa, la opinión. Claro, la opinión que convence a una mayoría determinada reunida en un momento determinado, pero sí, la opinión. Y eso puede, ¿ves? Hay opiniones acertadas y hay juicios desacertados. Como invadir a Sicilia. Pero claro, ahí lo importante es la consecuencia que tú prefieres. Un poco un gobierno basado en consensos llegados a partir de un contraste de planteamientos, juicios o ideas que nos puede salir bien como no nos puede salir tan bien, o la supuesta certidumbre de mano de aquellos que se plantean como los expertos, ¿no? Y ahí es una pregunta yo creo que es fundamental hacia el futuro de la democracia, porque primero, las tecnocracias eran emblemáticas de imperio y de monarquía, ¿verdad? Cuando no tienes la discusión política, pues los gobernantes necesitan gente que administren la vaina, porque no lo van a hacer ellos todos solos. No es como la democracia, que es una interacción personal, ¿verdad? O quizá una aristocracia más abierta. Y en la medida que nuestra sociedad, incluso el liberalismo económico, se reconoce en un mundo donde no hay participación republicana o democrática más allá de que sea una ciudad-estado o Holanda, algo así, ¿verdad? En la medida que sigamos ese curso, yo me pregunto cuánto dura esta idea de que la opinión de todo el mundo vale, punto. Vale de quien manda o si se debe hacer o no hacer algo. Y ahí hay o sea, lo que tú traes de Platón suena con lo que tú leías de los teoristas progre de la época de los 1800 al principio de 1900. O sea, que hay una falta de confianza en ese juicio que era la parte más antipática de los cuestionamientos de Sócrates a medio mundo, ¿verdad? Porque su punto es decirle a todo el mundo, tú no sabes nada, que tú haces opinando sobre X, Y, Z, demás, incluso los que tú dices que tienes pericia. Sí, lo que pasa es que para hacer este planteamiento sobre el libro, porque en uno de los textos, yo por asociación, y más que por asociación, pero digamos que yo planteo la necesidad de seguir insistiendo sobre el matiz político detrás del juicio contra Sócrates. Uh-huh. Y porque lo encuentran culpable y lo terminan matando. Que las acusaciones de Sócrates fueron: Sócrates no creía en los dioses en los que creía la ciudad y querer introducir divinidades nuevas. Y corromper a la juventud. Y corromper a la juventud con estas loqueras que él decía. Sí. Pero claro, él va a plantear que hay unos motivos ulteriores, ¿no? Tras bastidores, que son los que verdaderamente le van a costar. Y tienen que ver con su práctica filosófica, ¿verdad? De entender que el conocimiento es una empresa colectiva, que hay que cuestionarlo todo, que hay que cuestionar los valores dominantes, la jerarquía de que le damos o la importancia que le damos a ciertas cosas.
Pero aparte de eso, que en términos del análisis textual del diálogo en cuestión, la apología de Sócrates, hay lo suficiente en materia del mismo diálogo para tú poder entender por qué una cantidad determinada de ciudadanos que en la primera votación votan por su inocencia, luego en la segunda votación votan para que lo maten. Y dentro de la misma consistencia del diálogo, textualmente tú puedes entender, pues, por la ironía de Sócrates, porque Sócrates en algún momento deja de lado todo tipo de cortesías y modales, y le falta el respeto al demos allí reunido a través de esos ciudadanos que son los jueces, el jurado, que fue seleccionado por lotería, esos 500 de un panel de 6,000 que fueron seleccionados a su vez por lotería por el término de un año. Uh-huh. O sea, que allí quien está reunido juzgándolo es el pueblo. Y hay una consistencia que el texto te demuestra cómo le falta el respeto al final y tal y tal. Pero más allá de eso, pues está el asunto de por asociación. Los grandes discípulos de Sócrates, grandes admiradores de Sócrates, eran también reconocidísimos enemigos, o traidores incluso, de la democracia ateniense. Pero a pesar de que yo planteo, insisto, y eso no es nada novel, yo lo que hago es montarme en el bando de gente que ha tratado de demostrar eso, con distintos tipos de evidencia e interpretaciones y exégesis. Pero por un lado digo eso, pero entonces termino el librito con otro ensayo sobre el proceder filosófico y el método socrático, planteando cómo tal vez, muy a pesar del mismo Sócrates, la práctica filosófica socrática, su práctica vital, nutría esa rica cultura política que servía para alimentar un régimen democrático que tanto necesitaba de que la gente se cuestionara de las cosas, cuestionara a los supuestos expertos como hizo Sócrates, que cultivara la importancia de la reflexión, que cuestionara porque había que adjudicar mayor valor a prestigio, a la riqueza, a esto, a lo otro, a la buena reputación. O sea, que un poco, pues yo juego con esa cuestión de que pues, Sócrates, por un lado, muy a pesar de tal vez sus propias intenciones, pues nutría esa cultura más apta por una democracia. Eso, en parte, es lo que hago en ese libro. Cuando dijiste que el pueblo, pues, lo condena a que lo maten, la condena no es que alguien lo va a matar. La condena es que te tienes que suicidar. Uh-huh. Tomándote un veneno, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice en español? La cicuta. Es el hemlock, ¿no? Uh-huh. Que hay un elemento incluso de que la democracia de ellos es tan dura que ellos argumentan tener la potestad de poder ordenarte hacer algo contra ti mismo. Que es algo que ni hoy mismo tú no podrías concebir, ¿verdad? Tiene que haber alguien... Tu derecho a preservarte es reconocido a tal punto que si algo malo... Se decide que algo malo te va a pasar a ti, alguien más te lo tiene que hacer. Porque nadie puede ni imaginar la idea de que yo te puedo obligar a suicidarte. Y de hecho, en el Estado moderno, eso es verdad, de ahí viene la fortuna de la definición clásica de Max Weber en La política como vocación, del Estado como esa institución social que guarda para sí el monopolio exclusivo del uso legítimo de la violencia dentro de un determinado territorio, porque a lo que alude es eso, es que quien único tiene para sí el permiso, el uso legítimo de la violencia es el Estado. Ni tú contra ti mismo tienes ese... O sea, el suicidio ilegal. Sí, o sea... o sea, si tú tratas de adelantar el proceso condenado a la pena capital y tú metes las patas y no te suicidas bien, te van a reponer. Así sea para matarte después, para que el Estado lo haga. Exacto. Al cabo de cierto tiempo. Pero bueno, volviendo a... Es que para mí, Manuel, para mí eso es... ¿Verdad? Para tú entender un poquito en el mundo donde esta gente está viviendo, esa distinción es importante. Sí. Su democracia, la jurisdicción de su democracia era total. Era hasta dentro de tu cabeza. Y la parte fuerte que tú reseñas de lo que quizás reta Sócrates, es decir, que cuando tú dices en una parte, hace a Sócrates plantear que lo más importante en la vida era procurar la verdad y la sabiduría, cuidar el alma en el mejor estado posible y preocuparse por la virtud. A sabiendas de que no se sabe qué es. Y es robarle esa autoridad entonces al demos. Ya no te pueden tener... tú tienes libertad de conciencia, es lo que él plantea.
Ahora, y le añado otro matiz que lo hace hasta más complicado a la cuestión de que vas atrás de que tú mismo te tienes que tomar la vida, ¿no? Es que además lo condenan a muerte. Pero se sobreentiende. Que era para que se fuera. Sí, que quería que se escapara. Sí. O sea, no querían incurrir en la enemistad ni en el vilipendio de aquellos que estimaban a Sócrates, porque también los había, bastante. Entonces, pues un poco se partía la premisa como que sí, te vamos a condenar, pero por favor, deja que tus amigos ¿sabes? Acepta, ¿verdad? Que es lo que sucede en el diálogo que le sigue a la apología, que es el Critón. Uh-huh. Que es Critón se le acerca, logra, ¿verdad? Rompimos las barras, se puede ir tranquilo. Y él, no, yo me voy a suicidar. Que claro, en ese diálogo, pues, da paso también para que se evidencie, pues, la lealtad de Sócrates a las leyes de la democracia. ¿Por qué tú le dices idiota? Creo que es importante que lo expliques. Bueno, porque para nosotros idiota es alguien de poca capacidad intelectual. Sí. Te voy a ser franco. La parte más fácil de despachar por el shock value. ¿Verdad? Decidiste ponerle de título al libro, decirle idiota al hombre antiguo que se reputaba ser el más sabio de todos. Al artículo en el que estaba basado y luego pero claro, está el juego con que idiotes del griego antiguo, pues lo que significa es una persona que se atiene a lo suyo, que evade precisamente a la luz pública, a los foros públicos, que te trata de no meterse con nadie. Y es un poco jugando, porque Sócrates no es eso exactamente, pero es un poco jugando con una de las defensas de Sócrates en la apología. Es un poco decir, como que un poco defendiéndose de aquellos de que lo quieren atar a alguna causa política. Dice, no, es que yo yo siempre he evadido los foros públicos. Siempre que he podido, yo no he participado de cosas políticas oficiales. O sea, no iba a las asambleas. Si accedí a algo fue porque me tocó por lotería y venía obligado, ¿no? Pero yo siempre evadía mis responsabilidades y da 2 o 3 ejemplos de cómo hacía eso. O sea, que en ese sentido, yo decía, pues es un idiota confeso, porque él pretende decir, no, yo soy de esto, libre de este tipo de influencia, porque yo no soy político. Pero Agustín Laje usó esa definición para su último libro, que es de Generación Idiota. Ese no lo conozco. Si escuchan la entrevista que le hice en el programa, estamos hablando de eso, de que para él la generación idiota no es que es una generación en particular, es ya una sociedad privatizada. Bueno, él lo ve más como una sociedad que el momento en que toda sociedad está viviendo no es el de adultez, sino de adolescencia. Hay algo de eso. Y que no tiene responsabilidad, pero no eres un niño tampoco. O sea, no eres... Y hay algo y yo creo que tanto el uso que tú le haces en el libro como el que él hace en su libro, Agustín Laje, me hace a mí pensar, pues, en ese término clásico, ¿verdad? Esa definición clásica de lo que es idiota. Vivimos en una sociedad de idiotas. O sea, todos somos idiotas en el sentido de que no participamos en los procesos públicos, en la gobernanza propia, en la gobernanza pública. Y cómo compagina una sociedad idiota en ese sentido con la práctica de la democracia. Pues muy mal. O sea, para responder a la primera parte de esa pregunta, o sea, digo un poco en términos generales, si por que vivimos en una sociedad idiota nos referimos a que tenemos sociedades en donde el lazo social se sigue desilvanando cada vez más, uh-huh, y cada cual se cultiva y vive sus vidas de manera apartada en sus pequeños nichos, sus pequeños espacios ensimismados, y en el sentido de que vivimos vidas privatizadas en ese sentido. Es decir, uh-huh, bien... casi como la imagen de la sociedad, el atomismo social ¿no? Sí, sí. Pues sí, pues claro que sí. Claro que sí. O sea, ¿cómo tú tienes democracia si no hay constitución de un demos? Porque hay que recordar, o sea, la palabra demos, de hecho, en el griego antiguo, como la palabra pueblo, pues tiene una ambivalencia Uh-huh. constitutiva, la misma palabra. O sea,
tú puedes hablarle al pueblo como la generalidad de una gente que vive en un determinado lugar, ¿no? El pueblo de Puerto Rico. Ahí cabe todo el mundo. Pero a la misma vez puedes hablar no porque las clases populares. Ahí te le está añadiendo como un matiz de clase a la cuestión de que pues, el pueblo es ese sector menos aventajado con determinadas particularidades sociológicas que tú le quieras escribir. Pero en términos políticos, el pueblo se constituye y se reconstituye continuamente. Y pues, para que se constituya ese sujeto que llamamos pueblo, necesitamos poder, a pesar de nuestras diferencias, por tantos posibles motivos, encontrar un terreno común a partir de reconocernos como iguales para impulsar una agenda de cosas para un beneficio que entendemos que lo tenemos en común. Pero si todo el mundo está, cada cual por su lado, viviendo sus vidas, pues ¿cómo tú articulas a ese sujeto? Pues no lo tiene. Y por lo tanto, democracia, pues no. O sea, y después lo único, y eso causa que los únicos ejemplos que uno entonces pueda traer a la cabeza, a la discusión, es pues cuando se desordena ese mismo pueblo. Porque es tan manifiesto el evento que pues dice, pues están actuando. Sí, y un poco, muchas veces pues se viene a articular como reacción a un agravio que sienten, que sufren, que padecen, que lo tienen en común. Entonces se constituyen como sujetos como reacción a un golpe brutal. O que perciben como un golpe brutal. Una pérdida, un evento, algo, una ofensa. Yeah. Pero fuera de esos momentos clave, la democracia sin el demos. Sí. Pero vamos, y eso no es por carambola, ¿no? O sea, es decir, la situación en la que nos encontramos cultural bien particular y social, en la cual está todo el mundo por su lado, pues tiene explicaciones, tiene muchas explicaciones y uno pudiera plantear distintos factores o variables explicativos de la cosa. Pero a lo que voy es que no estamos aquí por carambola. Uh-huh. O sea, estamos aquí por diseño, pero cuando digo por diseño no me refiero porque gente reunida en cuartos oscuros decidió... Sí, el Illuminati no... No, me refiero al impacto de fuerzas estructurales, de cómo se articula la sociedad. El ciudadano ha sido reemplazado por el consumidor. Sí, totalmente. Y eso tiene unos efectos en términos de las instituciones públicas. Sí. Moviéndonos ahora a tu novio. No sé qué es más terrible. Si de momento saber exactamente a quién te refieres o el que te refieres de esa manera. Antonio Gramsci. Sí. O Gramsci, como le dicen en algunos círculos. Gramsci, ok. Gramsci. Este libro, yo diría este libro que te hizo gente, ¿verdad? Dirigente y dirigido. Fue mi entrada, sirvió como para permitirme la entrada en algunos ámbitos a los que no tenía entrada antes, términos académicos. Tocamos un poco el tema en el último podcast, pero ¿quién es Antonio Gramsci? En términos bien generales, Gramsci es uno de los cofundadores del Partido Comunista de Italia en 1921, uno de los líderes... En Italia. En Italia, sí, más importantes y más reconocidos del partido y del movimiento en general. Que pues fue apresado por el régimen ya del fascismo en Italia y que tiene, digamos, coge cierta fama. Estoy dejando de lado la obra, estoy describiéndolo como si fuera... Sí, el tipo. O sea, y que luego pues gana reconocimiento porque pues este prisionero político que muere en la cárcel, ¿verdad? Termina muriendo en la clínica Quisisana en Roma en el 1937. Que fue básicamente por abandono, ¿no? Sí, o sea... Por las condiciones en lo que lo tenía. Ya llevaba prácticamente casi toda su vida con distintos padecimientos, lo que se agrava dentro del contexto de la vida en prisión. Y torturas añadidas psicológicas y demás dentro del contexto de la prisión. Y pues muere en la cárcel, pero le sobreviven 34 cuadernos, 34 libretas que su cuñada logra meter en su bolso cuando va a visitarlo a la clínica carcelaria, y terminan publicándose eventualmente al cabo de como cerca de 15 años posterior, o 13, 14 años.
y se conoce como los Cuadernos de la Cárcel. Y ya digamos que esa obra, pues yo creo que es una de las obras más importantes de la teoría política ya no de la primera mitad del siglo XX, de todo el siglo XX. Y tan es así que la riqueza es tal y el impacto ha sido tanto que digamos que sobrepasa pues rebasa por mucho los límites y los confines académicos, institucionales, sino que o sea, empezando por Italia mismo, ¿no? O sea, el Partido Comunista Italiano es el Partido Comunista de Europa Occidental más importante y más grande. Además de que participó en la fundación de la República Italiana. O sea, Togliatti y el Partido Comunista formaron parte fundamental de la Constitución al día de hoy, de lo que es la Constitución de Italia. Y tiene cláusulas específicas que tú sabes que eso lo hicieron, que están ahí porque un marxista estaba presente. ¿Verdad? Empezando por el mismo artículo primero, de que esto es una república fundada sobre el trabajo y tal, y el famoso tercer artículo que habla de no solamente el reconocimiento de la libertad, sino el imperativo de que aquellos espacios en donde no seamos iguales viene la obligación de perseguir que seamos iguales. Hay unas cosas en la Constitución que tú sabes que fue una negociación entre demócratas cristianos y comunistas. Pero más allá, y digamos que aunque es a partir de muchas reinterpretaciones y responde a muchas dinámicas políticas que no tienen que ver necesariamente con Gramsci, pues hay mucho de eso en lo que será la formulación del eurocomunismo, la búsqueda del socialismo a través de la vía parlamentaria, democrática, liberal y tal. Pero también y ha tenido impacto en las izquierdas de otros países y de un tiempo a esta parte pues también ha sido un pensador que ha ganado corriente en la derecha. Sí. En la derecha. Y no solamente intelectual, pero en la derecha. Cuando la gente habla de hegemonía, hoy en día hay dos contextos. Está el hegemón ya a nivel de geopolítica. Relaciones internacionales. Y está la hegemonía que es de Gramsci. Que es de Gramsci. Que es el planteamiento según la hegemonía en términos generales. La hegemonía es esa práctica política que se da en las sociedades modernas, donde el poder se ejerce a través del cultivo continuo del consentimiento activo, o al menos pasivo, de la gente, de los subalternos, de los subordinados. Es decir, es el paso en donde el poder político ya no se ejerce tanto por la amenaza o el uso de la coerción o la amenaza del uso de la coerción, aunque eso nunca desaparece, sino más bien a través del intento de incorporar activamente a los subordinados en el proyecto de la clase dirigente. Por ahí va un poco la cosa. Entonces, de ahí, digamos, la amplitud que tiene esa implicación de poder político, porque entonces el poder político no solamente, digamos, se hilvana o se plantea las esferas gubernamentales acostumbradas, sino pues se plantea a través de lo que los liberales llaman la llamada sociedad civil, o el supuesto mundo de lo privado, que se plantea como que no es político, pero al contrario, la hegemonía plantea que no, que es un espacio eminentemente político donde se hilvanan relaciones de poder. Y de ahí, digamos, la asociación con Gramsci con que la cultura es un campo terreno de lucha política, la importancia del ámbito de la educación, las escuelas, las universidades, los sindicatos, los clubes privados, el mundo de las iglesias, la religión, el campo ideológico, los medios de información masiva, tal y tal y tal y tal y tal. Va por ahí la cosa. O sea, no es el único concepto que él adelanta, hay todo un andamiaje bien rico conceptual que plantea en su obra, pero tiene que ser el más conocido, ¿no? Y fuertemente emparentado con él, pues su concepción del Estado en sentido ampliado. Porque si el Estado no es una cosa, si el Estado es más bien un conjunto de prácticas o de relaciones que ayudan a establecer el poder de unos sobre otros, y esas relaciones de poder ya no se articulan solamente desde la esfera gubernamental, pues el Estado ya no es solamente el mero gobierno, el Estado es la combinación o suma de sociedad política o gobierno y sociedad civil. ¿Y cómo eso compagina con el marxismo clásico? Pues yo creo que tú discutes en el libro. Sí, al principio.
pues lo enriquece y lo alimenta. Lo enriquece bastante, particularmente de un marxismo leído de cierta manera, ¿no? Porque digamos que, para empezar, en términos del Estado. Pues el Estado, si tú acudes a las definiciones clásicas que suelen citar por muchos del Estado de Marx y Engels, pues digamos que acuden a la definición que plantean en el 1847, 1848 en el Manifiesto Comunista, de que el Estado no es otra cosa que la junta administradora de los intereses de la burguesía. Uh-huh. Y el Estado pues, es meramente esa herramienta de dominación de clase. El énfasis en el uso de la coerción y el uso de la fuerza, que es totalmente entendible dentro del contexto del 1847 y 1848, cuando sale el Manifiesto Comunista, porque no hay Estado de Derecho, no hay partidos políticos masivos, no hay sistema de partidos así, no hay extensión del sufragio universal. Es decir, el cambio contundente. Y que eran tiempos diferentes donde la violencia todavía se entendía que era un método regular de tú mantener cierta conducta. Sí, y que los mismos Marx y Engels reconocen eso. O sea, en uno de los artículos de 1851, si no me equivoco, que Marx llega a publicar en el New York Tribune, Marx es el primero que dice, mira, a partir de las concesiones de la extensión del sufragio en Inglaterra y la posibilidad de que los trabajadores votaran y se organizaran políticamente hablando, el mismo Marx dice, mira, la aristocracia y la burguesía británica no sabe lo que está haciendo porque está abriendo una caja de Pandora. Pues tú le das la posibilidad a esta gente de organizarse políticamente como partido y participar en las elecciones y postularse, pues eso es abrir la posibilidad de que traten de llevar a cabo cambios a su favor, pero a través de esas vías. Pero en términos generales se sobreentiende que una de las grandes aportaciones de Gramsci al marxismo clásico de su época es la amplitud de la política. Pero claro, no sin desmerecer la aportación propiamente del individuo Gramsci a la cosa. También tiene que ver con la sociedad en la que se forma y en la que opera Gramsci, ¿no? Que no es la misma de la que, digamos, opera Hegel, opera luego Marx y Engels, no es la misma sociedad en la que opera la Rusia zarista Lenin. O sea, es una sociedad distinta, mucho más rica en términos de lo social, mucho más plural, y pues con unas conquistas que no se tenían previo, o no se tenían en otras latitudes en el mismo momento. Pero nada, le permitieron pues desarrollar todo este rico andamiaje conceptual para entender la complejidad de lo político. ¿Por qué se llama Dirigente y Dirigido? Porque el libro, que es una versión revisada... Tú escribes al principio que el presente trabajo intenta proveer una clave interpretativa con la cual abordar el complejo cuerpo de la obra escrita en el cárcel por el marxista italiano Antonio Gramsci, conocido como los Cuadernos de la Cárcel, un inmenso cuerpo teórico político sumamente fragmentario en la superficie. En algún momento tú hablas de que se propone un tema común subyacente a lo que es en la superficie una colección cruda de notas y reflexiones. Y en la entrevista tú hablas de un hilo rojo. Sí, porque yo lo que planteo, ¿verdad? Y como mero dato de circunstancial, el libro, como decía, es una versión revisada y traducida al español de lo que fue mi tesis doctoral, ¿verdad? Que defendimos en el 2005 en UMass, en Amherst. Y la tesis lo que plantea, y el libro lo que plantea es que detrás o subyacente a la fragmentariedad material de la escritura gramsciana subyace esta preocupación por trazar la configuración y posible reconfiguración de las relaciones entre dirigentes y dirigidos, o clases dominantes y clases dominadas, o grupos dominantes y grupos subalternos, a través de todos los asuntos temáticos que tratan los Cuadernos de la Cárcel, de manera tal que no solamente está hablando de las complejidades de las relaciones entre dirigentes y dirigidos, pues cuando habla más obviamente del Estado en sentido ampliado, o de la política explícitamente, sino pues cuando habla de la cuestión de la lengua, y los debates lingüísticos de la época en Italia, o cuando habla de por qué cala o no cala, por qué en Italia en ese momento calaba más la literatura de folletín y popular francesa que la misma que producían los italianos, o cuando hablaba de las formas y maneras en las que
usó Bukharin para tratar de armar este manual popular de marxismo para los trabajadores. O sea que no importa que hablara de literatura, crítica literaria, asuntos lingüísticos, política, filosofía, la preocupación era siempre cómo eso tenía que ver de manera directa o indirecta con la articulación o posible rearticulación de unas determinadas relaciones entre dirigentes y dirigidos. Incluyendo en lo privado. Sí. Sí, porque entonces, como hace el mismo Gramsci... Porque tú dices en un momento en el libro que la distinción entre sociedad civil y sociedad política es una cuestión puramente analítica, que no es... ¿Sí? No describe la realidad, porque la realidad es que siempre hay un dirigente y un dirigido en ese sentido. Y que en términos de las relaciones de poder hay una continuidad total entre lo que uno asocia a veces como el locus clásico del poder, que es el gobierno, y lo que no es el gobierno. Que realmente lo que hay es un continuo. Sí, en donde se expresa el poder de maneras distintas. Uh-huh. Pero que hay un continuo en términos de la finalidad, digamos. Que por lo menos así lo ve Gramsci. Por eso es que Gramsci muchas veces en los cuadernos de la cárcel, cuando habla se refiere a la sociedad civil como el mundo de lo privado, pone lo privado entre comillas. Porque, a propósito, así salen... Sí, porque no es privado. Porque, es decir, como que pues, pretende ser. De hecho, el que se presente como que es una esfera carente de relaciones de poder, pues es precisamente para mejor cumplir esa función, ¿no? O sea, ¿qué mejor poder que aquel que se manifiesta y se expresa pretendiendo no ser lo que es realmente, ¿no? El término de... ¿Tú sabes italiano? Sí. Así que tú lo leíste en el original. En el original, en inglés, en español, en portugués. ¿Tú crees que hay un problema en términos de cómo se han masificado los textos de él en traducción versus cómo estaban escritos originalmente en italiano? No sé si entiendo la pregunta, pero no creo que haya un problema. Las traducciones al español que existen, vamos, pues, la cercanía y la afinidad entre el español y el italiano hacen que sean muy buenas. Te voy a poner de esta manera. Sí. Tú ves esos libros que están ahí. Sí. Entre cada uno de esos libros probablemente hay 100 años, algunos más, ¿verdad? Entre el griego de Heródoto al de Tucídides hay como 100 años. Uh-huh. El de Tucídides a Ariano hay mucho más. Los otros son un poquito más contemporáneos. Si le suman Homero es 800. Pero si tú lo lees en inglés, todos suenan igual. Ah, ya veo lo que... Pues mira, como todo, hay traducciones y hay traducciones. Volvemos. Las traducciones al español y las traducciones críticas al portugués son excelentes. Uh-huh. En inglés hay unas mejores que otras, pero las traducciones de ediciones críticas de los últimos por lo menos 40, 50 años también tienden a ser muy buenas, y cuando hay particularidades lingüísticas que ameritan ser atendidas con más cuidado, pues los editores hacen su trabajo de añadir alguna nota al cárcel diciendo, mira, estamos traduciendo por conveniencia esta palabra al inglés de esta manera, pero la palabra en italiano tiene esta otra complejidad, o tal. Pero en términos generales, no. Goza de muy buenas traducciones, y como tiene tanto impacto, o ha tenido tanto impacto, pues usualmente las traducciones es de gente interesada. O sea, no es decir, cuando digo gente interesada es que hay stakes envueltos en quien lo está traduciendo, no es meramente... Si lo traducen mal, vas a sufrir. Sí, o no, que contrataste a un traductor X o Y para que se encargue. Usualmente, pues hay gente que son además estudiosos de su obra y pues están traduciéndolo, ¿no? De hecho, mi publicación más reciente es una antología de cartas desde la cárcel de Gramsci que yo traduje. Ok. Yo tengo, o sea, es decir, voy a tener un cuidado increíble, ¿no? Pero yo también traduzco con una intención particular. Porque, por ejemplo, ahí también hay mucho en términos de la decisión del traductor. Y esto es un tema que a mí me encanta en términos generales, la cuestión de la traducción. Pero, pues, por ejemplo, cuando yo traduzco a Gramsci, yo estoy seguro que puede haber alguien que lo traduzca de manera igualmente satisfactoria, pero tal vez una traducción tal vez más agradable, tal vez estilísticamente hasta más rica. Pero claro,
yo te digo, bueno, es que yo lo traduzco a conciencia lo más literalmente posible sin que pierda el sentido. Pero es porque mi meta en particular, cuando yo hago la traducción, es que yo quiero que la persona que lo está leyendo en español se acerque lo más posible a poder leerlo en italiano, pero sin leerlo en italiano. ¿Verdad? No me estoy tomando, digamos, licencias poéticas para que suene mejor, para que una oración tal vez fluya mejor, porque eso pasa. Pero nada, volviendo al punto, es que pues, muchos de los traductores tienen stakes, tienen interés en tener cuidado con el texto, con la obra. ¿Tú entendías que la obra, ¿verdad? Según lo que escribe en el libro, que la obra de él era prescriptiva o descriptiva? Porque en el último episodio hablamos de cómo, por ejemplo, los textos de él han encontrado acogida en la derecha, son manual de referencia, ¿verdad? A veces yo me pregunto si lo que están tratando de describirte lo que él estaba viendo en el momento o si él estaba tratando de darle una receta a gente adepta de cómo debían encauzar su diferente proceso, lucha, proyecto, etcétera. Déjame ver si logro retener la atención suficiente para contestarte de manera coherente, porque sé lo que te quiero responder. Una primera parte de mi respuesta tiene que ver con... Estoy tratando de jorobar a Heriberto. A pesar de saludos a Heriberto Martínez. La obra de Gramsci en sí misma y respectivamente las intenciones del autor, que no era publicar eso, se presta para que sea necesariamente bien hasta al dialogismo, a conversar con generaciones contemporáneas o posteriores, porque es fragmentaria, porque es incompleta, porque es inacabada, porque hay mucho de ensayo, en el sentido literal de ensayar, de poner a prueba unos planteamientos sin tener las herramientas más adecuadas de referencia, ¿no? A la mano, en la cárcel, tal. O sea, que hay mucho de que incluyendo la mía, muchas de las interpretaciones sostenidas de manera coherente de la obra de Gramsci, particularmente Los Cuadernos de la Cárcel, pues digamos que esa coherencia en parte se la termina de dar el intérprete. Claro, se logra, o creo yo que se logra, porque entendemos que hay una cierta coherencia subyacente a lo que en la superficie es una escritura fragmentaria. O sea, que digamos que la obra en sí misma, su materialidad, se presta para que tenga posibles múltiples interlocutores a través del tiempo, porque es incompleta y en parte todo lector la completa a su manera. Con las mejores o peores intenciones, con los mayores o los menores fundamentos o materiales de referencia. O sea, eso por un lado. Eso tiene que ver con la misma forma de la obra o del trabajo en cuestión. Segundo, Gramsci, y esto no está en la primera edición del libro colombiana ni en la segunda, que es la primera puertorriqueña, pero sí está en la tercera, que yo incluyo para añadirle algo nuevo, digamos, aparte de unas revisiones de corrección y tal. Yo añado 2 textos al final, como a modo de apéndice. Uno, una versión muy breve de una ponencia que yo presenté en un congreso maltiano en La Habana como para el 2014-2015. Comunista. Comunista y Cuba, que eso no tiene nada que ver. Pero el otro texto es un texto que yo había escrito y publiqué en el International Gramsci Journal en el 2009-2010, que se titula La escritura trágica de Antonio Gramsci, o algo por el estilo. Y yo cito unos pasajes donde Gramsci plantea que está plenamente consciente de que pues, su estado de salud está en picada. O sea, un poco se huele que está al borde, ¿no? O sea, de pasar a otro plano de existencia. Y a pesar de que él repite insistentemente que ese material que está escribiendo en el momento no tiene los cuidados más adecuados para que ni remotamente sea pensado para ser publicado, tiene
tiene estos pasajes en los cuadernos en donde uno puede tratar de captar como cierta visión hacia, como si casi le estuviera hablando a generaciones futuras. Pero realmente es un poco un proceso de reflexión sobre la derrota particular. La Gramsci dice, es momento de dejar de pensar que debemos ser hacedores de la historia. Dice algo así, el pasaje, empieza diciendo el pasaje. Y debemos un poco acostumbrarnos, sigue el pasaje diciendo, debemos más bien acostumbrarnos a reconocernos y acostumbrarnos a ser estiércol de la historia. Y que es fuerte, la expresión es fuerte, pues, ¿verdad? Estiércol, mierdero, estercolero. O sea, es decir, por un lado es el reconocimiento de la derrota. Y creo que refleja también que él ya quizás se había convencido. Y esto es algo que le pasa a muchas personas, y me incluyo, que vivimos en la vida pública, ¿verdad? En ese momento cuando te das cuenta de que tú no eres el protagonista de la película. Irónicamente se convirtió en una figura bastante importante, ¿verdad? De la película. Pero hay algo en eso también. Sí, ¿sabes? Pero claro, la expresión es fuerte porque es reconocimiento de la derrota presente, pero está preñada de significado porque el estiércol es lo que es, pero el estiércol tal vez que también que te ayuda a hacer, quizás no ahora, pero a fertilizar el terreno. Cara, una posible cosecha pues en el futuro, digamos. O sea que, ese pasaje yo lo menciono también en el libro, pero yo lo leo como una especie de el paso en donde es el reconocimiento de que la derrota de la izquierda en Italia, en Europa Occidental, es tal que pues quizás es el momento de pasar de la política a la pedagogía política, a empezar a cultivar, a sembrar, pero no para ahora, pues, tal vez de cara al futuro. Entonces, pues digamos que en ese sentido, pues la obra no ha dejado de suscitar interés, de verdad. O sea, mira, anoche yo estaba terminando de dar un curso graduado de un programa de Relaciones Internacionales, de hecho. Y a raíz del material que estábamos discutiendo... ¿Cuál era el material? Estábamos discutiendo la participación de corporaciones multinacionales como la International Telephone and Telegraph Company y dos multinacionales de cobre en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en el 73. Y a raíz de eso, estamos hablando de Chile en general. Yo les menciono a los compañeros estudiantes que en el 92, luego de la disolución del bloque soviético, la reunificación de Alemania, el fin de la Guerra Fría clásica y tal. Cuando Pinochet dijo que todo el mundo es gramsciano. Sí, que ¿verdad? Con una entrevista en Rusia le dicen, ¿qué usted opina? Ahora que el marxismo ha muerto y qué sé yo, él dice, no, el marxismo no ha muerto, está más vivo que nunca. Desde que ahora se llama gramscianismo. Y es más insidioso y es más peligroso porque se mete en la cabeza de los estudiantes y los profesores y los maestros. Y pues de momento, no, o sea, ya es una clara demostración, bueno, uno de la paranoia de que, ¿verdad? Pinochet veía comunista en todos lados. Pero más allá de eso, de la importancia objetiva de la obra de esta figura y de la influencia que estaba teniendo. Entonces, pues lo empato con Agustín Laje. Pues, Agustín Laje abiertamente te habla, ¿no? De la importancia de la influencia de su obra. Y hasta figuras políticas nuestras, públicas, que yo asocio con la derecha en Puerto Rico. No sé si lo dicen por nombre y apellido, pero dicen temas y palabras claves y keywords y expresiones que tú sabes que están aludiendo a la influencia de Gramsci en el debate político público. Cuando te hablan de la guerra cultural y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que usualmente malentienden a Gramsci, pero al hacerlo son más gramscianos que muchos gramscianos a la izquierda. O sea, porque cuando te digo que aunque malentienden a Gramsci, me refiero es que en términos de explicar a Gramsci, usualmente lo malmanejan y... ¿verdad? Cuando yo leo... Pero no son aquí académicos, no están... Bueno, pero por ejemplo, cuando yo leo a Agustín Laje, yo digo, tú sabes, pues, no, la interpretación es inadecuada, pero en el esquema más amplio de las cosas... Se sintió que era necesario explicarlo. No, pero están usando la obra de una manera bien particular para seguir calando cada vez más en el sentido común de la gente y echar los parámetros de los preceptos
a partir de los cuales nosotros mediamos con la realidad, que están contenidos en el sentido común, más a la derecha, más a tono con las agendas que esos grupos, esos individuos, pues, están tratando de adelantar y promover. Y en ese sentido, están siendo muy eficazmente gramscianos en esta guerra de posiciones en la que están enfrascados, a pesar de que explícitamente, cuando te tratas de explicar a Gramsci, como que es medio fatulo, pero pues, ironías de la cosa. Última pregunta. ¿Quién era Machiavelli para él? Que tú lo discutes brevemente en el libro. Hablas de que él habla del Partido Popular como el nuevo príncipe. Te pregunto, que cuando yo le pregunté a Agustín en la entrevista cuál era el proyecto institucional de la derecha, de una nueva derecha, él dice, un Partido Popular. Y yo, ay, mira para allá, qué cosa. Pues mira, sobre Maquiavelo, y déjame emplazarte aquí públicamente para que yo revolcara la dispara un poco. Cristian y yo tenemos pendiente un posible conversatorio con un posible conjunto de sesiones sobre Maquiavelo. Sí. Y seguimos contemplando con la idea de si ponernos bien egoístas y mantener a nivel de una conversación entre nosotros dos, o si ampliamos el círculo de lectura. Hay prontuario y todo ya hecho. Sí, hay prontuario y todo hecho, y por ahí hay que pueda decir que yo alguito de Maquiavelo pues sé o he dado clases y tal. Maquiavelo fue bien importante para Gramsci. Y Gramsci no es el único. O sea, ¿verdad? El peor Maquiavelo es el que usualmente te presentan en los libros de texto o en las clases introductorias de profesores que tal vez no están educados en teoría política, en filosofía y tal. Pero para Gramsci, Maquiavelo era una especie de pensador democrático en la letra. O sea, es decir, antes de que la democracia fuera una cosa nuevamente en la modernidad. Y Gramsci lo que te plantea realmente es que Maquiavelo está usando la figura del príncipe como una especie de significante vacío o aglutinador de las fuerzas populares. Por ahí va un poco parte de su lectura. De hecho, utiliza la figura del príncipe para referirse al Partido Comunista en su momento. Decía que el Partido Comunista tenía que convertirse en una especie de moderno príncipe o príncipe moderno. Pero en el sentido de ser un aglutinador de las fuerzas populares. Y más allá de Gramsci, ¿verdad? Habemos aquellos, y yo me incluyo entre ellos, que entendemos que uno puede hacer muy bien una interpretación del Príncipe de Maquiavelo para leerlo como un texto fuertemente, si no democrático, por lo menos demótico. O sea, porque lo que plantea Maquiavelo en términos de la relación idónea que debería tener la figura de un príncipe y el pueblo es una dinámica bien particular que nunca existió y que nunca iba a existir en el contexto, porque era una relación casi de simbiosis, de codependencia radical entre las partes, de manera tal que el bienestar del príncipe tenía que estar necesariamente atado a la consecución del bienestar del pueblo. Y cuando Maquiavelo dice pueblo, no se refiere a la generalidad de las personas, porque Maquiavelo al saque, la carta dedicatoria distingue entre los magnates y el pueblo. O sea que hay digamos un eco de noción un poco de noción de clase cuando Maquiavelo usa esa expresión del pueblo. Y tú lo ves. Ahí para los nerdos que escuchan esto, lean la carta dedicatoria, lean el capítulo 1, lean bien el capítulo 5, lean el capítulo 8, lean el capítulo 9, lean el capítulo 15, lean el capítulo 18, 19 y lean el capítulo 26. Y ustedes van a ver el protagonismo que tiene la figura del pueblo como actor político de primer orden en El Príncipe de Maquiavelo. Él habla en uno, no me acuerdo cuál es de los capítulos, cuando él hace uno de los ejemplos más horrendos de Cesare, que era que Cesare Papasigo en una ciudad, envía a este teniente de él, que es un mano dura, trata a todo el mundo mal, etcétera, y cuando él vuelve ya para gobernar la ciudad, se da cuenta, aprende que todo el mundo odia al tipo. Acto seguido, él coge y
un día todo el mundo se levanta, va a la plaza y está ese teniente de él, que era de sus más confiados, picado por la mitad en un tablero. Así que no es el príncipe como déspota que le importa tres pepinos lo que piense el pueblo. Él pica por la mitad el tipo en respuesta al ánimo del pueblo. Sí, y bueno, y lo otro es también, pues, que cuando yo enseño dentro del contexto de clases y tal a Maquiavelo, pues al saque yo a veces pongo a los estudiantes a leer dos cosas corridas que parecerían extrañas leer juntos. La carta dedicatoria y luego brincar justo al último capítulo. Pues porque Gramsci decía que ese capítulo 26 del Príncipe era un poco, estoy parafraseando a Gramsci, pero Gramsci decía que era un poco Maquiavelo luego de haber estado con una introducción y 25 capítulos con el sombrero, por así decirlo, científico político puesto. En el capítulo 26 es como si Maquiavelo se quitara el sombrero de científico político o experto de la materia y asumiera la subjetividad de partidario. Uh-huh. De una persona que está engaged con un motivo, una causa. Y un poco, entonces Gramsci dice, pues, o sea, la razón de ser de todo lo que le precede es un poco ese injunction al final de la necesidad de que el príncipe logre servir como fuerza aglutinadora de las fuerzas de las masas populares para liberar Italia de los bárbaros, ¿verdad? Los franceses, los alemanes que están invadiendo. Y eso es un poco el papado. Claro, que si fuéramos a adjudicarle y ponerle a Maquiavelo la lógica de que el fin justifica los medios, que Maquiavelo no dice eso tal cual. No. Dice algo que tiene dos implicaciones radicalmente distintas. Pero si fuéramos a adjudicarle esa lógica, bueno, pues ¿cuál es el fin último que justifica los medios para Maquiavelo? Porque hay fines. Y en el caso del príncipe, es la liberación de la patria. Excelente. Gracias, Manuel. Gracias a ti por tenerme y por este intento de conversación de mi parte. No tuvimos que hablar de comparecencia en programa. Aparte, obviamente, your day job, ¿verdad? Hay un centro que tú montaste y que tú corres. Yo he participado de uno de los cursos. Espero participar de otro. Te hice una propuesta para dar uno. ¿Cuál es este centro? Pues mira, en el 2010 nosotros incorporamos una corporación sin fines de lucro, el Centro para el Estudio de la Democracia. En aquel entonces yo lo tenía como vehículo a proponérselo a distintas instituciones a ver si lo cobijaban. Pero nunca cogió vuelo. Siempre me mantuve, digamos, teniéndolo activo. Y en el 2021, 2022, pues me dio por usarlo como vehículo por lo pronto, para canalizar o poner en escena conversaciones, seminarios, charlas, actividades que cada vez más tienen poco espacio, aún dentro de los ámbitos que uno acostumbra a asociar a estas cosas, como las universidades y otros centros culturales. Claro, se llama el Centro para el Estudio de la Democracia, o sea que la preocupación por la democracia está en el nombre. Está en el nombre y es subyacente a todo. Lo que pasa es que, pues, como todo, uno puede plantear 20 cosas y de manera bien indirecta siempre asociarlo al asunto de la democracia. Pero yo lo he utilizado como espacio para, por lo pronto, organizar seminarios gratuitos y abiertos a la ciudadanía en general. Hemos tenido, si no me equivoco, 5. Uno sobre los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, un segundo sobre la historia de la democracia desde la perspectiva de la teoría política, un tercero sobre la teoría política de Norberto Bobbio, un cuarto que fue bien grato el año pasado sobre Antígona y Sócrates, y más recientemente acabamos el miércoles 1 de mayo, terminamos nuestro seminario más reciente sobre Nilita Vientos Gastón, Letra, Política, Cultura. De nuevo, completamente gratuito. Los materiales que se exhortan o se asignan se les proveen a los participantes. Al final se les expide un certificado constatando las horas contacto. Y lo mejor de todo es que son espacios que pretenden que la gente que está quiera estar en estos espacios. Es decir, no hay una obligación para hacer la lectura, no hay exámenes, no hay notas.
sino conversar sobre estos temas que cada vez son más escasos, aún en esas instituciones educativas que tú pensarías que deberían seguir albergando estos espacios. Y sí, Cristian planteó la posibilidad de ofrecer un seminario y pues claro que sí. Y sobre el tema que planteó, pues mejor todavía. Pero le dejo a él allá después. Eso lo dejamos después para su momento. Bueno, no, pero perdonen. Visiten sí la página. Tiene una página web. Tiene una página en Facebook. Tiene su canal de YouTube donde están posteados todas las grabaciones de los seminarios, o casi todas hasta el momento. Y los invito a que los visiten. No estamos pidiendo un centavo. Esto es literalmente por amor al arte. Por tratar de socializar conocimiento y para tratar de que nunca deje de estar de moda tener cultura general y saber. Excelente, Manuel. Mil gracias. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.